El lector que recorre con la mirada las líneas que componen estas páginas pasa de una palabra a la otra, de una frase a la siguiente. Los signos sobre el papel, símbolos que conoce bien, se traducen automáticamente en significados, encuentran el camino apropiado en su mente. El signo de punto, como el que recién da por terminada la frase anterior, indica una pausa, la conclusión de lo que acaba de ser dicho. Todo sucede de manera casi automática, sin esfuerzo por parte de quien lee. Si luego alguien leyera en voz alta estas líneas y el lector se transformara en oyente, los sonidos que constituyen las palabras encontrarían su camino en la mente de quien escucha. Serían asimismo traducidos en significados. Algo similar ocurre en la mente de quien escribe estas líneas. Los pensamientos se traducen en palabras, las palabras en frases, que gracias a movimientos especiales de los dedos en el teclado de la computadora, toman forma bajo secuencias de letras, o sea, las palabras. Estas frases, al menos su significado general, quedarán impresas en la memoria del trabajo del lector, que podrá así pasar a otro párrafo, a otra página, sin olvidar, con suerte, el desarrollo de los conceptos expuestos en el texto. A nosotros, los adultos, no nos maravilla esta capacidad de nuestra mente, pero si hacemos una breve pausa y regresamos a los años de nuestra niñez, nos damos cuenta de cuán complejo era leer, comprender, recordar. ¿Es la experiencia la que nos ha vuelto más hábiles en la lectura y en el lenguaje? ¿O es nuestro cerebro el que ha cambiado, dándole un sostén a nuestra mente? Quien esto escribe apenas ha corrido el velo que cubre un problema sobre el cual se debate hace siglos. ¿Son el cerebro y la mente dos realidades diferentes, o de algún modo coinciden y los dos términos reflejan una misma realidad? La mente es algo más noble, además de inmaterial, y el cerebro es una realidad material que provee un simple soporte a nuestras experiencias, pensamientos y decisiones. Suspendamos por un momento el análisis y quizás la solución de este problema, demasiados filósofos y pensadores se han expresado en ese sentido, para volver y detenernos, por el contrario, en nuestra relación con este texto. Los mensajes provenientes de nuestros ojos son llevados hacia la corteza visual. Los que provienen de nuestros oídos, en el caso de que alguien nos esté leyendo estas líneas, hacia la corteza auditiva. A través de canales sensoriales diferentes, dos áreas distintas del cerebro reciben un mensaje que la mente está en condiciones de comprender independientemente del hecho de que sea decodificado por una estructura física, ya sea visual o sonora. ¿Depende eso de una superioridad de la mente sobre la materia bruta, la materia nerviosa, o del hecho de que en el cerebro coexisten estructuras capaces de comprender el significado del lenguaje, tanto escrito como oral? Sostengo que la mayor parte de los lectores preferiría suponer alguna trascendencia de la mente sobre la materia, pero las cosas no son exactamente de ese modo. Puesto que si en nuestro cerebro no existieran áreas predestinadas a la comprensión y a la producción del lenguaje, no seríamos capaces de comprender las palabras de un lector imaginario o de comunicarnos con él para decirle simplemente vaya más despacio o repita, por favor, estaba distraído. ¿Significa eso que la naturaleza les ha dado una forma exclusiva a nuestros cerebros y a nuestra mente? ¿Significa que todo lo que hacemos depende de cómo estamos hechos? O mejor, de cómo está hecho el cerebro. La respuesta contempla al mismo tiempo un sí y un no. Aunque el no, como podría sostener algunos férreos partidarios del determinismo, no es otra cosa que un sí enmascarado, porque todas nuestras acciones dependerían de propiedades intrínsecas del cerebro. Gracias a los progresos de las neurociencias, el cerebro es hoy cada vez menos misterioso, a pesar de que muchos consideran que sobre este órgano sabemos poco o nada.
Al cabo de pocas décadas, numerosos aspectos de las relaciones entre la mente y el cerebro han sido investigados y descritos de manera cada vez más profunda. De la memoria a la emoción, de las decisiones a la creatividad. Existe hoy un saber que no se basa solo en especulaciones teóricas, sino también y sobre todo en datos empíricos. Estos conocimientos, posibles merced a técnicas que penetran cada vez más a fondo en los circuitos cerebrales, revelando su estructura y su actividad, tienen un notable impacto en las ciencias humanas, desde la antropología hasta la filosofía. Al punto de que podemos preguntarnos si el conocimiento de cómo estamos hechos, nos emocionamos, razonamos, percibimos una producción artística y la concebimos, no pertenecería a las ciencias humanas, además de pertenecer a una dimensión psicobiológica. Con esto ciertamente no quiero sugerir el camino de una arrogancia neurocientífica, aquella neuromanía, blanco de justas críticas por parte de dos psicólogos italianos, Paolo Legrenzi y Carlo Humiltà. Soy bien consciente de que existen varios niveles de lectura de la mente y del obrar humano, desde los de tipo psicológicos hasta los que son temas de reflexión y exploraciones literarias. Pero las neurociencias ejercen una fascinación que proviene de su capacidad de explorar territorios hasta ahora sumidos en la oscuridad, objeto de especulaciones, a veces absurdas, como eran las de los antiguos geógrafos o antropólogos. Al referirse al mundo de la mente y del inconsciente, Sigmund Freud utilizó una metáfora arqueológica ligada a su admiración por el arqueólogo Heinrich Schliemann, quien descubrió las ruinas de Troya cuando el joven Freud tenía 18 años. El análisis, escribía Freud, se basa en un procedimiento de vaciado estrato por estrato que nos gusta comparar con la técnica del desenterramiento de una ciudad sepultada. Este mismo proceso de vaciado les concierne también a las neurociencias que en poco menos de medio siglo han logrado progresos impresionantes, ya sea desde el punto de vista técnico, pensemos en aquellas técnicas de neuroimagen que nos permiten visualizar las áreas cerebrales involucradas en una tarea o actividad particular, ya sea desde el punto de vista conceptual. Cuando comencé a ocuparme de las neurociencias hace casi 50 años, los instrumentos de los que disponíamos los investigadores eran realmente pocos. Todo pasaba por el registro de la actividad eléctrica del cerebro, por las imágenes estáticas producidas por la radiología, por lo poco de neuroquímica que estaba entonces al alcance de la mano. Hoy, no solo podemos visualizar en el curso de su actividad las áreas responsables de movimientos, sensaciones, producción y comprensión de palabras, decodificación de los rasgos del rostro humano, atención, motivación y otros, sino que también podemos intervenir en los procesos de la memoria, apagando o encendiendo genes involucrados en la formación de nuevas sinapsis, puentes que conectan las neuronas entre sí para crear una red responsable de la codificación de nuevas experiencias. Obviamente, conocer los aspectos singulares del funcionamiento cerebral, las funciones mentales singulares, es muy útil, un primer paso hacia un conocimiento más profundo, pero todavía no nos permite integrar todos estos aspectos en una trama unitaria, para hacernos comprender cómo varias estructuras y funciones están unificadas en la mente humana. Antes bien, en las mentes individuales, caracterizadas por una unidad de funciones biológicas, experiencias e historias personales. Por ahora, las neurociencias nos proveen una pista, más aún, diversas pistas, senderos que nos permiten explorar las diferentes áreas de un bosque hasta el momento sumido en la oscuridad total. Intentemos recorrer estos senderos, o al menos los más prometedores, aquellos que pueden hacernos reflexionar y conducirnos más allá de la simple biología. Volvamos pues al ejemplo que ya dimos, más específicamente a la escritura y por lo tanto, de una manera más o menos indirecta, al tema del movimiento. Si presiono con la punta de los dedos las teclas de esta computadora y escribo el texto que están leyendo, lo hago gracias a las órdenes que se originan en la corteza motora, una sutil banda de tejido nervioso situada en el área frontal
desde cuyas neuronas se crean los impulsos nerviosos que estimulan los músculos voluntarios de todo el cuerpo. De modo similar, si hablo, es gracias a una serie de movimientos de los músculos del lenguaje, boca, lengua, cuerdas vocales, que responden a las órdenes que se originan en una región específica de la corteza frontal izquierda, el área de Broca. No hay duda alguna de la existencia de esta relación entre las estructuras cerebrales y las funciones motoras. Por lo demás, si una de estas áreas sufre un daño, los movimientos, sean somáticos o lingüísticos, quedan en gran parte impedidos. Nuestra capacidad para comprender el lenguaje oral depende también de la existencia de un área del hemisferio temporal izquierdo, el área de Wernicke, capaz de comprender y usar las palabras que escuchamos. Estas dos áreas, esenciales para el lenguaje, son el producto de una larga historia evolutiva. Sin ellas no podríamos articular ni comprender palabras. Los partidarios del sí dirán entonces que lo que hacemos depende de cómo estamos hechos, pues que existe una relación unívoca entre estas áreas cerebrales y el lenguaje. Los partidarios del no podrían, sin embargo, presentar un caso a su favor, el de la escritura, que como bien sabemos está estrechamente emparentada con el lenguaje. La aparición de la escritura o de las habilidades numéricas en la especie humana ocurrió demasiado rápidamente, hace alrededor de 7.000 años, como para que fueran compatibles con la evolución de estructuras cerebrales específicas. De hecho, la escritura misma se extendió hace solo pocos milenios, pero esta habilidad humana, así como la habilidad numérica, no depende de predisposiciones de la estructura cerebral, contrariamente a lo que sucede con el lenguaje oral. Los seres humanos, en efecto, escriben y utilizan los números gracias a un uso innovador de la corteza parietal. Esta área, que es responsable de la representación espacial, fue explorada o cooptada, por así decirlo, para representar espacialmente los signos de la escritura, desde las impresiones sobre arcillas de formas circulares o cuneiforme, hasta la representación espacial de las letras que componen las palabras. Entonces, los partidarios del no dirán: miren, la mente usa el cerebro a su antojo, cambia sus reglas. Pero los partidarios del sí podrían responder que el cerebro está dotado de una plasticidad que lo adapta a nuevas situaciones, y que por lo tanto la relación entre estructura y función no es tan estrecha como por error podría creerse.